Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. A conocer una iglesia que esté llena de dones espirituales, saber que dentro de una congregación hay personas capacitadas, personas que se han desarrollado en diferentes áreas, ya sea en la enseñanza, en la predicación, personas que tengan esta gracia de poder acercarse a otras personas y compartir el evangelio, conocer personas, hermanos, que por su testimonio al paso de los años se han mantenido firmes, es algo que a cualquier creyente le llena de aliento, ¿a poco no? Ver este tipo de personas o encontrarte con este tipo de personas te causa voy a decirlo, una alegría en el corazón, ¿verdad? También te causa motivación, te estimula a que tú quieras seguir adelante. Saber de personas que tienen diferentes talentos, diferentes dones, que los usan para ministrar en su congregación, es un gozo, es una alegría, es una inspiración, ¿verdad? Así estaba reconocida la iglesia de Corinto, hermano. Una iglesia que tenía muchos dones, tenía muchas virtudes, tenía mucho conocimiento. Sin embargo, también tenía muchos detalles, muchas cosas que no eran necesariamente agradables a Dios. Hermanos, en esta tarde, por ahí vieron en el folleto, en el panfleto, el tema de esta tarde se llama una advertencia sobre la firmeza. Una advertencia sobre la firmeza. Y vamos a tomar como texto base o texto clave, 1 Corintios. Ya el hermano Cris se me adelantó, ya iba a decir, ya hermano no tengo más nada que decir. Pero bueno, 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 12. Dice así, antes de hacer nuestra oración y ponernos en las manos del Señor. Capítulo 10, versículo 12 de 1 Corintios nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Lo repito, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hagamos una oración, hermanos. Dios, tú eres santo, tú eres majestuoso, tú eres excelente, no hay nada que se compare a ti. Tú eres amoroso, pero también eres justo. Dios santo, es mi deseo que en esta tarde, tú que conoces mi condición, pueda hallar gracia delante de tus ojos y por medio de tu Santo Espíritu pueda ser sostenido para poder hablar a mis hermanos. Hablar, Señor, no algo que sale de mi entendimiento o que viene de mí, sino que me permitas exponer tu santa palabra, Dios. Que pueda compartirla de manera que tú recibas toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Pues solamente tú la mereces, oh Dios. Solamente tú la mereces. Sí, Dios, es mi deseo que nosotros seamos ministrados por tu palabra, exhortados por tu palabra, pero también animados a través de tu palabra. Es mi deseo, Dios, que tú trates con mis hermanos en esta tarde. Que seas tú manifestando tu poder y tu gloria en sus corazones, en su entendimiento. Que ellos puedan
ser revestidos de Cristo. Y en su nombre, Dios, en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponemos todo este servicio. Amén. 3 puntos quiero compartir con ustedes, hermanos. El número 1 es consecuencias de un pueblo sin firmeza. Consecuencias de un pueblo sin firmeza. El número 2 se llama un ejemplo como advertencia. Un ejemplo como advertencia. Y por último, en el número 3, la ayuda de Dios para seguir firmes. La ayuda de Dios para seguir firmes. Voy a usar el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, hermanos. Así que vamos a tocar nuestro primer punto en esta tarde. Consecuencias de un pueblo sin firmeza. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 5, nos dice lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No sé si tú sabes, hermano, pero la carta de Corintios es una respuesta a una carta que el apóstol Pablo había recibido acerca de diferentes situaciones que estaban aconteciendo en la iglesia de Corinto. Dentro de estas situaciones, y solo para refrescar tu memoria, estaban las divisiones entre algunos grupos, estaba la inmoralidad sexual, estaba el abuso de las comidas y las bebidas. Había varios detalles que el apóstol Pablo tenía que confrontar de alguna manera con el propósito de que los hermanos pudieran corregirse y empezar a caminar por el camino correcto. Una de estas cosas es este ejemplo que Pablo empieza a hablarle a los corintios. Él trae a la memoria, hermanos, un hecho que pasó en el tiempo de Moisés. Y él empieza a hablarles a estos hombres y les empieza a explicar para que ellos tengan esta refrescada de memoria o no vaya a ser como que se les olvida, ¿verdad? Y trae este suceso. Es muy probable, hermanos, que los hermanos de Corinto tuvieran conocimiento histórico acerca de Moisés. Por eso es que el apóstol Pablo lo saca a la luz. Es muy probable que ellos lo tuvieran. Las palabras, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, que es como comienza esta porción en el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Ese ignoréis de ignorar no es como les voy a decir algo que ustedes no saben. No, hermanos, no se trata de eso. No está diciendo, quiero contarles algo que ustedes desconocen. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Más bien quiere decir, no quiero, hermanos, que olviden esto. No quiero que olviden esto. O recuerden esto que ustedes ya saben. No quiero que ignoréis, recuerden esto que ustedes ya saben, ustedes ya lo conocen. Hermanos, hay buenas razones para pensar que los corintios sabían qué o de qué y de quién les estaban hablando. Hay muy buenas razones para que ellos pudieran entender o pudieran saber qué es lo que está sucediendo, por qué Pablo está trayendo esto a la memoria. ¿Por qué digo esto, hermanos? Número 1, porque prácticamente fue Moisés quien introdujo el conocimiento de la obra de Dios desde la creación, hermano, hasta que el pueblo hebreo se hizo una nación independiente. Fue Moisés quien trajo este conocimiento cuando escribió el libro del Pentateuco. Número 2, porque Moisés
Fue el gran caudillo y libertador para el pueblo judío. Fue muy importante para ellos, es muy importante para ellos. Y número 3, hermanos, la misma escritura nos muestra cómo en otros libros y otros autores mencionan cómo dedicaban tiempo para enseñar sobre Moisés y sobre los profetas. Y podemos ver como referencia al mismo Pablo, allá en Hechos capítulo 26, mientras está él delante del rey Agripa. Él está haciendo su defensa delante del rey Agripa, y entonces él le dice esto, y esto da luz a lo que yo te estoy diciendo en esta tarde. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Mira lo que dice ahí. Que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo. ¿Y a quién más? Y a los gentiles. Por eso estaba mencionando, es muy probable que los corintios conocieran acerca de Moisés, hermano, porque cuando pensamos en la iglesia de Corinto nos damos cuenta de que estamos hablando de una iglesia que es en parte gentil. Gentil, una iglesia que no conoce al Dios verdadero, al único y sabio Dios. Entonces ellos tuvieron que haber sido instruidos para que pudieran conocer acerca de Dios, y la manera que pudieron conocer acerca de Dios fue mostrando o dando testimonio de lo que Moisés le dio testimonio a Pablo, por ejemplo, ¿verdad? O a los judíos o a los hebreos. Bueno, vemos esto. Tomando esto, hermanos, tomando esto en cuenta, podemos saber que los hermanos de Corinto van a tener una buena comprensión de lo que Pablo les va a decir. Tomando esto en cuenta, podemos considerar que ellos van a tener una buena comprensión de lo que Pablo va a decir. Y comienza de esta manera. Pablo comienza de esta manera. Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 1 al 4. Comienza diciéndoles: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, dice, la roca era Cristo. Hermano, algo que podemos ver en esta pequeña porción, algo que resalta, es la palabra todos, ¿verdad? La palabra todos. Es como si Pablo, hermanos, dijera: nadie se quedó fuera. Ahora quiero que pongan mucha atención. Como si Pablo estuviera diciendo: nadie se quedó fuera, todos pasaron por esto, todos vivieron esto, todos experimentaron esto, todos conocieron esto, nadie se quedó sin conocerlo. Nadie se quedó fuera. Y aquí es donde comienza la lección para la iglesia de Corintios, hermano. Nadie se quedó fuera. En otras palabras, todos pudieron recibir y contemplar la gracia, misericordia y el poder de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo acerca de los hebreos. Todos pudieron tener esta oportunidad, todos tuvieron esta oportunidad, ellos pudieron recibir, ellos pudieron contemplar, ellos pudieron ver la gracia, la misericordia, el poder de Dios. Y por eso comienza con este todos en el versículo 1. Nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos pasaron por esto. Pablo está diciendo: mira la protección que Dios ha tenido con su pueblo. Les está recordando a los corintios: mira esta protección que Dios ha tenido con su pueblo. Ellos fueron protegidos por Dios, hermano. Está trayendo a la memoria el día que los hebreos salieron de Egipto. El día que fueron liberados por mano de Moisés por el poder de Dios.
Y está diciendo todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo está tratando, se está esforzando para que los corintios puedan ver esta protección, este cuidado que Dios está teniendo con su pueblo. No sé si tú recuerdas, hermano, el día que los hebreos estaban saliendo de Egipto y el ejército de Faraón venía detrás de ellos, venía persiguiéndolos. Y no sé si tú recuerdas cómo Dios protege a su pueblo poniéndose en medio de los dos. Mira lo que dice el Éxodo capítulo 14, versículo 19. Éxodo capítulo 14. Mira esto. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Esto es que iban escapando los hebreos, iban saliendo de Egipto. Dice, se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube, escucha. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Esto es para el ejército de Faraón. Era nube y tinieblas para ellos. Y sigue diciendo, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Sí puedes ver esta protección que Dios está teniendo con su pueblo? ¿Sí puedes alcanzar a apreciar el poder que el pueblo de Dios estaba viendo en ese momento? ¿Cómo sería la experiencia de ver esto asombroso que por un lado te está dando luz para que tú sigas caminando y por el otro lado le está produciendo tinieblas a los demás? Esto es lo que Pablo está diciendo. Ellos fueron protegidos, ellos pudieron ver el poder de Dios, pudieron ver la protección de Dios hacia sus vidas. ¿Cuánto poder, hermanos, estaba manifestando en ese momento? Sería imposible no sentirte tranquilo sabiendo que tu Dios es así de poderoso y más. Porque cuando estamos hablando del Dios de los hebreos, estamos hablando de nuestro Dios. ¿O acaso no lo contemplas así? ¿O no es la manera en que contemplas a Dios guardando tu vida? Es imposible no poder sentirte tranquilo. Es imposible no poder sentir paz sabiendo que ese Dios está cuidando también de tu vida. Ese es el Dios que te guarda, querido hermano. Ese es el Dios que guarda tu alma y que guarda tu vida. Dios es poderoso. Dios es el único Dios y no hay Dios fuera de Él. Probablemente los corintios estaban entendiendo esto. No hay otro Dios fuera de Dios. Cuando Pablo les está explicando esto, está diciendo, es que no hay Dios fuera de Dios, no hay otro que se compare como Él. No hay ninguno. Y Pablo se los ha enseñado ahí mismo en 1 de Corintios capítulo 8, en el versículo 6. Para nosotros, sin embargo, Pablo está explicándole esto, Pablo está hablando, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Hay solamente un Dios para nosotros, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, mencionándoles que no hay nada que se pueda comparar. ¿Y por qué trae esto a la memoria Pablo? Porque tristemente en esta ciudad de Corintio había muchos dioses, había muchos señores, y las personas se dejaban llevar y adoraban cualquier dios o cualquier persona o cualquier hombre que se consideraba Dios. Entonces es importante hacer esta distinción. Solamente hay un solo Dios
poderoso. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y la carta continúa mostrando, hermano, la liberación o la salvación de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, lo que continúa. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto tiene como referencia, hermano, cómo Dios había salvado a través de Moisés a su pueblo. Cómo los estaba liberando de la opresión y de la esclavitud de Faraón. Y los estaba llevando ahora ¿a dónde? A una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Cuando estamos contemplando esto es imposible no concebir en nuestra mente la obra de Jesucristo en los creyentes. Como Dios ha enviado a este libertador para que nos libre de la esclavitud, del pecado y de la muerte, hermanos. Y asimismo también nos lleve a un lugar prometido, a la presencia del Padre. Es imposible no contemplar eso. Te estoy diciendo esto para que veas el contraste que estaba haciendo Pablo o la intención que tiene Pablo de mostrar esto tan importante a los corintios. Solamente es a través de Cristo, hermano, que nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado y nosotros conocemos eso, nosotros sabemos eso y los corintios necesitaban recordarlo. Los corintios necesitaban recordarlo. Los corintios de alguna manera lo entendían, de alguna manera lo comprendían, incluso, como ustedes saben, algunos decían dentro de la congregación: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y algunos decían en 1 Corintios 1:12, yo soy de Cristo, decían ellos. Entonces de alguna manera ellos tenían un conocimiento acerca de la obra de Cristo. Un conocimiento. Sigue diciendo Pablo, hermanos, 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 3 y 4. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice, todos comieron el mismo pan, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebían esta misma bebida espiritual. ¿Qué es lo que vemos aquí o qué es lo que está diciendo? Bueno, todos está Dios mostrando, hermanos, esta provisión que tuvo para con el pueblo hebreo. Al pueblo hebreo, hermano, no les faltó el alimento. Nunca les faltó el alimento todo el tiempo que salieron de Egipto y caminaron por el desierto. No les faltó el alimento, ni siquiera les faltó la ropa, ni siquiera les faltó el calzado, como ustedes saben. Su ropa crecía juntamente con ellos, su calzado crecía juntamente con ellos. Y Pablo está mostrando en estas pequeñas palabras esta provisión fiel de Dios, hermano. ¿Por qué lo digo? ¿Por cuánto tiempo estuvo Dios dando alimento a los hebreos? Hermanos, nada más y nada menos que por 40 años. Por 40 años estuvo alimentando. A esta constante provisión, hermanos, esta constante provisión no se le puede llamar de otra manera sino fidelidad. Fidelidad. Ahora, lo primero que quise decir en el versículo 1 es que Dios muestra su protección para su pueblo y es lo que quiere que los corintios aprendan. Lo segundo que les mencioné en el versículo 2 es que Dios está mostrando su salvación, que Pablo está mostrando cómo Dios da su salvación a su pueblo, y Pablo quiere que los corintios recuerden esto, que Dios da su salvación. Número 3, Pablo está mostrando ahora cómo Dios ha provisto ese alimento y nunca dejó de darle su alimento para que las personas de Corintios pudieran entender cómo Dios es fiel. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo está haciendo esto? ¿Por qué Pablo quiere que los de Corintios sepan esto? Ellos tal vez ya lo conocían.
Ellos tal vez ya lo sabían. La pregunta es, hermanos, ¿por qué Pablo lo trae a la memoria? ¿Por qué Pablo se los empieza a presentar a ellos? En este último punto él está diciendo, Dios es fiel, Él no cambia, Él cumple sus promesas. Y los corintios debían recordarlo, hermano. Lo vuelvo a repetir. Él está mostrando, Dios es fiel, Dios no cambia, Dios cumple sus promesas. Y los corintios necesitaban recordarlo y nosotros también. Nosotros también. Nosotros también. Y entonces, hermano, el apóstol, como una manera de relacionar el relato histórico de lo que estamos mirando aquí, del pueblo de Israel con los hermanos de Corinto, dice que esta roca, como decía nuestro hermano Cris, esta roca es Cristo. Había una leyenda en la antigüedad acerca de los judíos que decían que esta roca, la peña donde golpeó a Aarón y salió el agua, dice que la leyenda decía que esa piedra los iba siguiendo, se movía esa roca. Y el apóstol Pablo probablemente estaba haciendo uso de esta leyenda, está haciendo uso de este conocimiento que tenían en la antigüedad y por eso también lo menciona él, así que no hay ningún problema. Entonces, hermanos de Corintio, dice Pablo, ya que vimos esto, a todos nuestros padres vivieron esto, vivieron aquello, todos. Hermanos de Corintio, está diciendo Pablo, nadie se quedó afuera. Nadie. Dios no dejó fuera a nadie. Él mostró su cuidado y su protección, su salvación y su provisión y su fidelidad, hermanos. Hermanos, ¿quién no estaría satisfecho con eso? ¿Quién no estaría satisfecho con eso? ¿Acaso tú no estarías satisfecho con eso? Si Dios te proveyera todas estas cosas. ¿Quién no está satisfecho con estas cosas? Ese es el punto. Se podía esperar entonces, hermanos, que estas personas que han visto todas estas señales acerca del poder de Dios, de alguna manera se sintieran conformes, se sintieran satisfechas, sintieran plenitud por todo lo que han visto, por lo que Dios ha manifestado para sus vidas. Pero hermanos, este es el mensaje para los corintios. Tener plena satisfacción en Dios. Hasta este punto lo que Pablo está tratando de mostrar es, al ver todos estos hechos, todo lo que Dios ha manifestado, deberías de sentir satisfacción en Dios, Corinto. Deberías estar satisfecho. Deberías estar conforme. Hermano, pero mira cómo termina esta porción. Versículo 5, 1 Corintios, capítulo 10. Pablo está mostrando todas estas gloriosas obras de Dios. Pero termina diciendo, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De los más, hermanos, de todas las personas, Pablo está siendo considerado al decir de los más de ellos no se agradó el Señor, quedaron postrados en el desierto. De todas las personas, hermano, escucha esto, te acabo de mencionar, ¿quién que no haya visto este poder de Dios manifestado en su vida no estaría satisfecho? ¿Verdad? Hermanos, de todas estas personas que salieron de Egipto y que se les hizo la promesa de la tierra que fluye leche y miel,
Yo me imagino que sabes cuántas entraron. Por supuesto, me refiero a esta primera generación de los de 20 arriba cuando se hizo el censo. ¿Sabes cuántas personas entraron, hermano? Por si no lo sabes, te lo digo. Solo 2. Josué y Caleb. Hermano, solo 2. Josué y Caleb. Pablo está siendo considerado cuando menciona de los más no se agradó Dios. Está siendo muy considerado, hermano. Por no decir, Dios no se agradó de nadie. De nadie se agradó Dios. Hermano, escucha, el cálculo de los hombres que murieron mayores de 20 años fue de 603,550. Eso lo podemos ver allá en Números capítulo 1, versículo 46, cuando se hace el censo de los hombres mayores de 20. $603,550 hombres. Ahora, hermano, si consideras que cada uno tenía a su mujer, esta cantidad se hace doble. Y estaríamos hablando de 1,207,100 personas. Se dice que eran alrededor de 90 muertes diarias, hermano, en un lapso de 38 a 40 años. ¿Estás entendiendo lo que Pablo quiere mostrar? ¿Te das cuenta que no es absurdo lo que Pablo está trayendo a los corintios? Ellos, el pueblo hebreo, vio la protección de Dios. Ustedes la han visto. Ellos, el pueblo hebreo, ha visto la salvación de Dios. Ustedes la han visto. Ellos, el pueblo hebreo, recibió de Dios el alimento, vieron su fidelidad. Ustedes la han visto. ¿Ves que se empieza a poner serio el asunto, hermano? Un comentario menciona que esto es un recordatorio. Ahora que lo sabes, ya va a ser para ti también. Esto es un recordatorio constante y terrible de la ira de Dios. ¿Te das cuenta? La pregunta es, hermano, ¿por qué Pablo está haciendo esta comparación entre el pueblo de Israel y la iglesia de Corinto? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Entremos a nuestro punto número 2. Un ejemplo como advertencia. Mira lo que dice ahí. ¿Qué es el propósito de Pablo? ¿Por qué está trayendo esto a la mente de los corintios? Primera de Corintios capítulo 10, versículo del 6 al 11. Pablo continúa diciendo, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Lo vuelve a recordar Pablo, vuelve a mencionar esto. Lo repite una vez más el versículo 6 en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. La iglesia de Corinto, hermano,
se conocía por sus dones espirituales, como mencioné al principio. Yo me he atrevido a pensar, hermano, que tal vez había un gran número de personas intelectuales, gente que dedicaba su tiempo, gente que sabía razonar y dedicaba su tiempo a conocer, a aprender, a crecer, hermano. Así es como de pronto me imagino yo esta iglesia. Tristemente, ellos estaban en la condición en la que muchos miembros de iglesias se encuentran, hermanos, donde están llenos de conocimiento, pero vacíos de Dios, llenos de entendimiento, pero carentes de gracia, llenos de sabiduría, pero sin una gota de amor. Aquí está, hermano. Aquí está. Ellos son alabados por Pablo. La iglesia de Corinto es alabada por Pablo, hermanos. Y lo podemos ver en el comienzo de la carta, ahí Corintios capítulo 1, versículo 4 al 7. Mira, Pablo va a introducirse. Tal vez pienso yo que está entrando suave porque después va a dar bien duro, ¿verdad? No sé, pero aquí lo vemos. Cuando alguien empiece a hablarnos suave, tengamos cuidado, hermanos, porque a lo mejor ahí viene el golpe fuerte. Amén. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, Pablo hablándole a los corintios, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, escucha, y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pareciera que te has encontrado con hermanos en los que sobreabunda la gracia de Dios, ¿verdad? Al entrar ahí en esos primeros versos. No necesitan nada más estos hermanos. Están completos, es lo que está diciendo Pablo. Están completos. Pero terminando esa pequeña porción, hermanos, terminando esa pequeña porción, terminando el versículo 9 del capítulo 1, empiezan los detalles. Empieza un detalle tras otro, una cosa que aclarar, otra cosa que aclarar. Y no se los voy a mencionar para invitarlos a que lean toda la carta de Corintios, hermanos. Y así aprendan también ustedes. El problema es con los hermanos en Corintio, en este momento, cuando Pablo está hablando con ellos, fue que ellos pusieron, hermano, escucha, ellos pusieron su conocimiento por encima del conocimiento de Dios. Ellos pusieron su conocimiento por encima del conocimiento de Dios. Pusieron su juicio, pusieron sus razonamientos y sus decisiones por encima de los mandamientos y de la sabiduría de Dios. Esto es lo que estaba pasando. Pablo se los dice, él allí les habla, allí mismo, 1 de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3, él les está diciendo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Y uno desearía que ahí se quedara, ¿no? Pero no, les confirma. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No lo son todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pleitos, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. No son capaces, dice.
Ustedes no son capaces, esa es la realidad. Cuando les hablé la primera vez no eran capaces, y ahora que les vuelvo a hablar no son capaces todavía, son carnales. Y para que no haya ninguna confusión, hermanos, ¿ok? Nunca vamos a decir que estudiar y prepararse en la santa palabra es algo malo o dañino. Jamás vamos a decir eso. Jamás. Somos llamados, hermanos, somos llamados a aprender, somos llamados a conocer, somos llamados a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, si voluntariamente rechazamos eso de aprender, de crecer, de conocer, estaríamos pecando y la condición de nosotros sería igual o peor que la que estamos escuchando hoy aquí con Corintios. Esto sirve también como una exhortación para aquellos que están rechazando el estudio, que están rechazando la preparación, sean motivados, sean estimulados a prepararse, a aprovechar. Los dones de gracia que Dios ha dado aquí en la iglesia para la enseñanza de todos nosotros, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Hermanos, Pablo les dice que no son capaces, son carnales. Pero pon atención, hermano. Ellos, al no ser capaces, entonces está diciendo, entonces ellos son incapaces. Son incapaces. No porque no tengan un entendimiento, hermano. Esto es muy interesante. O esto es algo en lo que debemos de poner mucha atención. Ellos son incapaces no porque no tengan entendimiento, no porque no comprendan lo que se les está diciendo, sino porque tienen entendimiento, pero parece que glorificar a Dios en sus vidas es algo que tristemente no están alcanzando a considerar. Glorificar a Dios o darle honra a Dios a través de sus vidas o de su comportamiento o de su conocimiento no es algo que se está considerando. Ellos son incapaces, no porque no sepan, no porque no comprendan, sino porque no está en su corazón, no están considerando hacerlo, no están considerando glorificar a Dios, hermano. Y lo peor es que ellos hacen lo que piensan que es correcto, sin considerar si afectan o abusan de sus hermanos, sin considerar si afectan o abusan de sus hijos, de su familia, de sus amigos, de sus compañeros. No lo están considerando. Al llegar a tener el pensamiento, hermano, cuando una persona llega a tener el pensamiento, mientras considere lo que hago, que no es malo, que estoy bien con Dios, no pasa nada. Mientras yo siga considerando que lo que estoy haciendo no me pone en problemas con Dios, no pasa nada. Mientras ese pensamiento esté habitando en el entendimiento de una persona, hermano, nunca va a poder poner el pensamiento correcto en su entendimiento, que sería: ¿lo que hago glorifica a Dios? ¿Lo que estoy haciendo glorifica a Dios? Si sigues pensando o si se sigue pensando, puedo hacer esto como quiera, no me meto en problemas con Dios. Puedo comportarme de esta manera como quiera, estoy rayando sobre el límite de que Dios se vaya a ofender conmigo, pero no tanto, o no lo va a hacer. O considero como que no va a pasar nada. ¿Te vas a atrever a hacer muchas cosas, hermano, que van a ser desagradables a Dios? En lugar de que el pensamiento en tu corazón y en tu mente sea: glorifico a Dios con lo que estoy haciendo, Dios recibe gloria con lo que estoy viviendo. Es muy diferente.
Es una perspectiva muy diferente. Es una perspectiva de vida cristiana muy diferente. Totalmente diferente, hermano. Y aquí abarca todas las áreas y todos los sentidos. Lo que hago con mi familia glorifica a Dios. Bueno, lo que acabo de decir, al escucharlo implica, ¿verdad? Esto. O se aplica a nosotros de esta manera. Lo que hago con mi familia glorifica a Dios. O puedo hacer algunas cosas como quiera, si no les afecto en su relación con Dios, no pasa nada. Lo que hago con mi familia glorifica a Dios. Lo que hago en mi iglesia glorifica a Dios. Lo que hago en mi congregación con los santos glorifica a Dios. Y al final, de una manera general, pero que abarca todo, todo lo que hago glorifica a Dios, hermano. Si estoy hablando fuerte, bájale, hermano. No quiero que se vayan a espantar. Pablo va a mencionar, hermanos. Pablo va a mencionar más adelante hacerlo todo para la gloria de Dios. Él lo va a mencionar allí mismo en el capítulo 10, antes de que termine el capítulo 10, en el verso 31 me parece. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, si estamos hablando de lo básico, comes, bebes o cualquier cosa que hagas, nosotros lo vamos a tomar de esta manera sin tratar de alterar la escritura y respetando la palabra del Señor. Cualquier otra cosa que hagamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahorita se me ocurre que tal vez de ahí sacaron esa frase, ¿qué haría Jesús, no? Yo no sé eso, hermano, pero yo sé lo que está diciendo aquí. Si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, que sea para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo está explicando. Si de pronto nosotros no estamos contemplando eso, hermano, en realidad nosotros solo estamos buscando lo que anhelamos. Estamos buscando saciarnos a nosotros mismos, satisfacernos a nosotros mismos. Con esto no estoy diciendo que esté mal que tengas deseos personales o aspiraciones personales, hermano. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que está mal que obtengas un logro personal, una adquisición personal. No estoy diciendo eso. Eso no está mal. Escúchame, por favor. Más bien lo que quiero decir es que mientras no se está considerando estar firmes y glorificar a Dios, es muy probable que los deseos de nuestro corazón no necesariamente van a ser santos, hermano. No necesariamente van a ser santos. Y eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Capítulo 10, versículo del 6 al 11. Este es el ejemplo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Ves? Para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Para qué más? Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y parece que esto tiene relación, como cuando Moisés. Cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas y le pidieron a Aarón hacer un dios, hizo un becerro, ¿verdad? Ellos al otro día hicieron holocausto, el pueblo. Aarón le dice, estos son tus dioses. Hicieron una fiesta y no sé si tú recuerdas, nunca se me olvida lo que escuchó Josué, pensando que había una guerra abajo con el pueblo de Dios. Y Moisés le dice, no, esto es una fiesta. Pero está diciendo aquí, nos está diciendo, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y esto hace memoria a lo que pasó con Coré. Ellos pecaron con las hijas de Moab y se los tragó la tierra y bajaron vivos al Seol, hermano. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y esto habla cuando empezaban a murmurar acerca de Dios. ¿Para qué nos traes aquí en el desierto? Tú sabes muchas de las murmuraciones. Ya estamos cansados de este pan liviano. Queremos carne. Dios les manda un montón de pollitos, de codornices. Y al otro día les manda una plaga. No murmures, no. Esta murmuración no está diciendo, ¿por qué andas de chismoso? No está diciendo eso. Está diciendo, estás atentando, no estás satisfecho con Dios. Esto es lo que está diciendo. Por supuesto, lo que sigue dice, y estas cosas les acontecieron. Esta murmuración también parece ser cuando murmuraron en contra de Moisés y de Aarón y de Dios. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, perdón. Es bien interesante que el apóstol Pablo se incluye en esta amonestación y está diciendo, esto es para todos nosotros, también para mí, hermanos de Corinto, para que no se me olvide a mí tampoco lo que Dios ha hecho, lo que Dios es. ¿Te das cuenta, hermano? Esta advertencia, hermano, esta advertencia hoy nos ha alcanzado a nosotros. Hoy nos está alcanzando a nosotros. Dios, que conoce nuestras vidas y nuestros corazones, hermano, nos ha permitido considerar estos ejemplos para que también nosotros seamos amonestados. Para que también nosotros seamos amonestados. A los hermanos maduros, porque los hay siempre en toda congregación. A los hermanos maduros que se sienten débiles o sienten que flaquean. ¿No has visto la fidelidad de Dios en tu vida? ¿No has visto la fidelidad de Dios en tu vida? Lo has hecho, hermano, igual que el pueblo de Israel. A los hermanos que están aprendiendo y se están preparando y de pronto se están desanimando o se están cansando o se están enfadando. ¿No has visto la protección de Dios en tu vida? ¿No la has visto? Yo sé que sí la has visto. Seguro estoy que la has contemplado. A los nuevos creyentes que todavía sienten su corazón y su mente con muchas dudas, o sienten que le van a fallar a Dios, a que le van a fallar al Señor y no se atreven a dar su paso de fe. ¿No recuerdas la salvación de Dios? Él te eligió para dártela, porque seguramente eres un instrumento útil en sus manos. Por eso. Por eso. A los que están escuchando por primera vez, querido amigo, querida amiga,
Dios también está pensando en ti. Seguramente Dios quiere manifestarte todo su amor, toda su misericordia a través de su Hijo Jesucristo, porque tú lo necesitas. Tú necesitas a Cristo. Tú de verdad necesitas a Cristo. Para todos nosotros es la advertencia acerca de la firmeza. Para todos nosotros. Dice el versículo 12 del capítulo 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, el propósito de Pablo al decir esto a los corintios no era solamente para que ellos se esforzaran y permanecieran sólidos, inmóviles, firmes. No era solamente para eso. Hermanos, los edificios no se pueden doblar, sin embargo se caen. Los árboles no se pueden doblar por la mitad, sin embargo se caen. La advertencia sobre la firmeza es que seamos cuidadosos con lo que juzgamos que es correcto. Y sin darnos cuenta estemos cayendo poco a poco. Lo repito, la advertencia sobre la firmeza se trata de que seamos cuidadosos con lo que juzgamos que es correcto. Y que sin darnos cuenta estemos cayendo poco a poco, hermano. El enemigo de nuestra alma no va a desaprovechar ninguna oportunidad para tratarnos de hacernos caer. Ni una sola, hermano. Por pequeña que sea. Hermano, las concupiscencias de nuestro corazón se van a hacer manifiestas para colaborar con tu caída. Cuidado, hermano. Cuidado, amado hermano. Si descuidamos nuestra casa, si descuidamos nuestro hogar, si descuidamos nuestra esposa, nuestros hijos, si descuidamos la iglesia, cuidado, hermano. Si descuidamos nuestra relación con Dios, hermano, si descuidamos nuestra relación con Dios, cuando menos lo esperes, vas a abrir tus ojos y vas a estar como en un barco en alta mar, naufragando, perdido, sin saber cómo regresar, sin mirar el faro que te dé la señal para ver dónde está el camino. Cuidado, hermanos. Cuidado. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice el divino consuelo del Señor? Versículo 13. Primera de Corintios capítulo 10. Voy a leer el 12 para agarrar un contexto. Así que el que piensa estar firme,
Mire que no caiga. Hermanos, dice Pablo, todo eso que escucharon, de lo que pasaron los hebreos, del poder de Dios, del cuidado de Dios, cómo fallaron todo eso, todas estas situaciones terribles que ellos pasaron o han vivido, y ustedes también. Dice Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, para que podáis soportar. Y este sería nuestro punto número 3, hermano. La ayuda de Dios para seguir firmes. La ayuda de Dios para seguir firmes. Y con esto lo vamos a hacer de una manera aplicativa y vamos a terminar. Hermano, si quizás en este momento te encuentras en medio de la lucha, en medio de la prueba o de la tentación, hermano, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Si tal vez llegaste pensando en que ya no ibas a poder resistir, ya no ibas a aguantar más, hermano, escucha el consuelo de Dios. Escucha el consuelo de Dios. Si estabas pensando, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado solo, Dios no está conmigo en realidad. Escucha la voz y el consuelo del Señor. Escúchalo, hermano. Escúchalo, por favor, te lo ruego. En todo momento, en cualquier situación, en las situaciones de la vida diaria, Dios, hermano, Dios tiene conocimiento de todo lo que pasa con tu vida. Hermano, y en realidad, probablemente Él te ha estado ayudando todo este tiempo. Él te ha estado ayudando todo este tiempo. No os ha sobrevenido, considera, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo ha sido de aquí, en este plano. Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Tú piensas que ya no aguantas. Dios te va a ayudar. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cómo nos ayudó la lectura de la confesión de fe hablando de la perseverancia de los santos? Capítulo 17, en el punto número 3. Hermanos, termino con esto. Él nos ha dado a Cristo, Dios nos ha dado a Cristo, quien nos da descanso, consuelo, perdón, paz, amor, y sobre todo es Cristo quien nos ayuda a glorificar a su Padre, nuestro Padre. Amén. Te invito a que te pongas de pie para entonar un himno.